La primera vez que mató fue por venganza. La víctima estaba reñida con un amigo suyo. Y en la calle, ya se sabe, las lealtades son extremas. Francisco junto a 2 socios emboscaron al tipo en cuestión y lo mataron a puñaladas. El siguiente muerto fue alguien que había tratado de asesinarlo a él y a miembros de la banda a la que pertenecía. De nuevo, recurrieron a los cuchillos. Nunca se arrepentiría. Siempre, incluso muchos años más adelante, consideraría esa sangre como parte de los gajes del oficio. El cocodrilo sabe que cuando el tigre baja a beber agua, solo uno de los dos va a salir vivo. El único arrepentimiento que lo perseguiría, incluso en esos días en los que pasaba más tiempo drogado que sobrio, era el del accidente en la rumba. ¿Quién dijo que un malandro no tiene conciencia? Escribo narrativa, tanto de ficción como de no ficción. Tengo además también una productora cultural que nos hemos dedicado a varias cosas, pero principalmente a organizar talleres online en las ramas de literatura, cine, series y humor. Y a finales del año pasado, o sea, el 2024, abrimos también una unidad de producción de libros lanzando 2 títulos. La primera novela de Elio Casale, que se llama El extraño caso de la Luis Beneco, y mi ópera prima, El triunfo de los coyotes. Escribo desde que sé escribir. Pasa que uno de los momentos más decisivos, más felices, más importantes de mi vida fue aprender a leer. Mi mamá me leía todas las noches antes de dormirme. O sea, estaba el ritual de que me llevaba a la cama, yo me quedaba en la cama y hacía algunas cosas, luego me iba a leer algún cuento infantil o las caricaturas del Nacional y del Universal. Y bueno, después yo me dormía y eso yo lo disfrutaba un montón, me encantaba. De hecho, uno de los recuerdos de esa primera infancia que recuerdo como con más angustia es que una vez, bueno, el ritual llegó al punto en el que mi mamá me dejó en la cama, me dijo, quédate aquí, ya vengo, voy a hacer X cosas, y yo estaba tan cansado que me quedé profundamente dormido. Era además una época de mi vida en la que felizmente dormía 8 horas corridas sin ningún tipo de interrupciones, y cuando me desperté, lo primero que me embargó fue la profunda inquietud de darme cuenta de que no me habían leído y me había saltado el ritual, y fue casi que me puse a llorar de inmediato. Así de significativo era para mí leer. Entonces, bueno, aprendo a leer más o menos a los 5 años y empiezo a leer todos esos cuentos que ya mi mamá me había leído y esas caricaturas, pues ya el ritual empieza a ser compartido, ya me leo un pedazo, yo me leo otro pedazo y ya a los 8 años empecé a leer libros directamente. Recuerdo que terminé de leer mi primera novela ahí. Entonces, bueno, como a mí me gustaba tanto, era algo que disfrutaba muchísimo, creo que fue una transición natural, ni siquiera sé cuándo inició, de yo mismo empezar a contar mis historias en el marco de lo que puede hacer un niño de 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Pasa que tenía un excelente refuerzo positivo porque yo reunía a la familia y les narraba, les leía lo que yo había escrito y todos como que me celebraban. Entonces se fue generando una suerte de mito familiar en la que yo era como que el escritor de la familia. Entonces siempre estuvo ahí presente, es una pasión que ha estado, o sea, desde muy desde el principio. Como dice una canción de CFDK, las razones por las que empecé no son las mismas por las que continúo. Y hoy día puedo sumar, honestamente, en la receptividad también de los lectores, que es algo que me impulsa. Justamente venía para acá y alguien que acaba de terminar de leer mi libro me escribió algo pues muy bonito y esas cosas acaban siendo gasolina porque le dan sentido a tu trabajo, a mi trabajo. Escribir para mí es una pasión, es una necesidad, es algo que físicamente me hace falta y siempre está la intención de poder conectar con otras personas, ¿no? Con los lectores. Ahora, lo que termina de darle sentido a toda esa ecuación es que haya alguien que lo reciba. Nunca me he concebido como el escritor o estos artistas que dicen yo hago arte ya y hasta ahí llego. Bueno, lo pudiera hacer encerrado en mi casa, pero desde el momento en el que, digamos, lo asumo de una manera profesional y empiezo como a promocionar y a publicitar mi trabajo y a salir al mundo a publicar, tengo la expectativa de que eso sea recibido por alguien. Y he tenido la fortuna de que siempre ha habido un alguien, a veces son muchos, a veces son poquitos, pero siempre ha habido, que lo reciben de forma positiva y eso es un impulso para seguir escribiendo. Premios, por ejemplo, recuerdo cuando gané el concurso de Orsay, que es mi primer premio internacional, o sea, creo que es el premio que he recibido con mayor entusiasmo porque es una de las mejores revistas del mundo, porque la guía uno de los escritores más relevantes del mundo, porque, o sea, había un tema de que yo admirar mucho eso desde que era adolescente y verme pues ahí seleccionado, siendo el escritor más joven, siendo el único venezolano,
fue como muy importante. Pero eso en cuanto a los premios. En cuanto a la receptividad de los lectores, ahorita justamente te decía que acabo de recibir un mensaje pues muy lindo. He tenido algunos momentos de microviralidad con algunas historias que también me han entusiasmado. Me ha permitido también, he tenido la fortuna, que es algo muy loco y que de verdad le pasa a muy poca gente, que yo termino teniendo mucha relación con mis referentes. ¿Saben? Esta gente que tú admiras cuando eres niño, cuando eres adolescente y que para ti son, bueno, gente que está como del otro lado de la pantalla. Y a quienes de alguna manera guías y pues ves como unos guías. Y bueno, yo he terminado siendo pana, amigos o conocidos de muchos de ellos, por lo menos a nivel nacional. Además, la literatura, como yo hago narrativa de no ficción, pues me ha permitido viajar y me ha permitido conocer muchas cosas que de otra manera hubiese sido difícil. Aunque yo hago narrativa de ficción, algo que me gusta mucho de la narrativa de no ficción es que me hace salir de mi casa, de mi entorno cerrado y me permite, pues, un poco lo que ustedes están haciendo, supongo, conocer la vida de otras personas, inmiscuirme en ellas, y eso es profundamente gratificante, profundamente enriquecedor. De hecho, en el trabajo de campo siento que se generan algunas experiencias que son cuasi terapéuticas por el tipo de conversaciones que tengo con esas personas. Ha habido perfilados sobre los que he escrito que me han permitido hasta dormir en su casa un fin de semana y pues los he visto en una cotidianidad, en momentos de mucha intimidad. Y bueno, esas son cosas que a nivel personal, más allá del tema artístico, me enriquecen muchísimo, me cambian. Yo sé que es una frase hecha, cliché, pero es verdad, no soy el mismo después de hacer cada uno de estos trabajos. Entonces creo que eso también es una de las cosas más satisfactorias de mi trabajo. La literatura, creo yo, que como cualquier disciplina artística, en principio está para sensibilizar, para conmover y hacerte las preguntas que de otra manera sería imposible que te hicieras. No creo, salvo contadas excepciones, que un producto artístico tenga una incidencia directa en el cambio de la sociedad, como lo puede ser, por ejemplo, la aparición de un smartphone que directamente ha cambiado la postura de la población mundial y ha incidido en el tiempo de concentración y en funciones cognitivas. Creo que los cambios que hace la literatura son más profundos y tienen que ver con sensibilidad y que tienen que ver con eso, con llevar a las personas a un espacio de interpelarse y de reflexionar y tener un diálogo que incluso con palabras ordinarias es muy difícil que lo tenga. Eso a partir de simplemente existir. Luego, pues bueno, hay una función también evidente de entretenimiento que puede ser también arte y llevar a todo esto, o puede ser simplemente un espacio pues para eso. Ese creo que es su radio de impacto, sensibilizar y llevar a las personas a lugares incómodos y a cuestionarse y a experimentar cosas que de otra manera no viviría. La literatura frente de repente a otras artes es que está probado por la neurología que cuando lees se activan las mismas áreas del cerebro que cuando estás haciendo un ejercicio empático. O sea, hay mayor capacidad de lo que dice el cliché, esto de ponerse en los zapatos del otro, cuando uno lee, que de repente cuando ves una pantalla o escuchas una canción, aunque las otras experiencias estimulan de otras muchas maneras, ¿no? Bueno, esto hace que el ejercicio de leer y de entrar en la literatura sea siempre, indistintamente de cuál sea el texto, sea poesía, ensayo, narrativa de ficción, narrativa de no ficción, sea un ejercicio de vivir otra vida, de salir al mundo, así sea de forma hipotética, de enfrentarte a todos sus riesgos, a todos sus problemas y luego cuando cierras el libro volver a tu vida sin una sola herida real, pero habiéndote aproximado a otros abismos. Creo que eso es el valor social que tiene. Hay que tener presente que la inteligencia artificial está siendo parte de nuestras vidas desde hace tiempo. Y a ver, yo tengo 31 años. Un gran referente para mí, por ejemplo, es Eduardo Liendo. Eduardo Liendo escribía a mano sus novelas, incluso la última la escribía a mano, era normal verlo en el Café de los Palos Grandes escribiendo, luego él le entregaba eso a su editor y ellos lo llevaban a computadora, aunque las primeras novelas supongo que las transcribían a máquina después, no lo sé, pero él siempre escribió a mano. Yo nací escribiendo en computadora. O sea, no tengo computadora literalmente desde que nací, pero la computadora está presente en mi casa desde que tengo como 4 o 5 años. O sea, para mí eso es algo totalmente incorporado. Y siempre he contado con el corrector de Word, que eso es algo que no existía en las generaciones anteriores. Entonces ya ahí hay un sistema de autocorrección que me hace las cosas más fáciles
a mi generación. Entonces, las nuevas tecnologías ya han estado presentes por lo menos desde finales del siglo pasado en la ejecución de todas las artes. El cine, lo que ustedes están haciendo durante muchos años, una disputa entre si eso se consideraba arte, haciendo el choque con la fotografía y etcétera, ¿no? En la literatura del siglo XX se describía mucho. Hoy día suena como tonto que yo me ponga a escribir la Torre Eiffel en una novela, porque todos tenemos una foto de la Torre Eiffel en nuestra mente. Claro, como antes había menos cámaras, había menos imagen, había que describir todo. Y hoy día se describe menos. Entonces, son maneras en las que la tecnología ya ha cambiado las formas de crear, e incluso la manera hoy día en la que inician las historias. Y yo soy un poco hijo de eso. Para mí siempre la primera línea de un texto es súper importante. Antes tú lees cosas hechas en el siglo XIX y yo, coño, cuesta que fueran carburando. Y hoy día es como que empiezan más de golpe porque la atención de las personas se ha reducido. Entonces, si pueden o no pueden convivir, la verdad es que la tecnología ha estado conviviendo con la creación artística desde siempre. Cuando aparecieron los libros, había muchos filósofos, muchos célebres filósofos griegos que decían que amenazaban contra el conocimiento y que desprestigiaban a las personas que leyeran porque en ese momento se valoraba más la memoria que otra cosa. Estamos hablando de miles de años atrás, pero los libros pasaron por el mismo juicio por el que han pasado las computadoras, la tecnología, por el que está pasando ahorita la inteligencia artificial y en general cualquier cambio. Mi postura en la vida en general es tratar de mantenerme siempre lo más ecuánime posible. O sea, creo que siempre hay riesgos, pero creo que nunca estamos ni en el extremo de esto va a acabarse mañana, ni en el de, bueno, entreguémonos a pecho descubierto y con mucha ingenuidad a todo lo que está por venir. Creo que estamos en una etapa en la que va a ser bien interesante como humanos y como especie, entre qué vamos a definir como humanidad y qué vamos a definir con autenticidad. Te puedo decir que yo como artista, cuando creo, trato de ser honesto a mí mismo, a mis visiones, a mi mirada, a lo que yo creo y a lo que yo siento. Esa es mi postura. Junto a Huguet Urbina, la comitiva y otros en su misma situación salió antes de que lo inminente ocurriera. La guerra finalizó 3 días después, el 26 de octubre de 2016. Entre disparos, el gobierno intervino de forma definitiva la PGB. Nada sobreviviría al enfrentamiento, ni siquiera el estudio de grabación de Fricombik en el que, durante el último año, se habían sentido, al fin, libres mientras rimaban. El ritmo del saxo te dice que es de la cárcel para el mundo.